Le agradezco enormemente a la coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, Ana Gutiérrez, quien es licenciada en Economía por el ITAM con especialista en finanzas, nos tome la llamada. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí tratando de redondear un poquito el reporte que publicaron respecto pues al tema del crecimiento de los ingresos laborales. Hacen una revisión, Ana, platícanos de la cantidad de empleos generados en el primer semestre del 2022 y pues, pues vámonos de lleno. ¿Cuáles serían los resultados principales que hay que compartirle a quienes nos ven y nos escuchan? Pues mira, aquí hay dos cosas que pues, enfatizamos y que identificamos ahorita con el análisis más reciente de los datos trimestrales y pues está claro el hecho de que aunque en el último año, en el segundo trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2023 se han generado más de 1 millón de empleos, el desempeño realmente bueno fue al final de 2022. Ya en los primeros 6 meses de 2023 la generación de empleo ha sido pues relativamente baja. Solo hemos generado 172,637 empleos en todo el país. Y como punto de comparación, en el primer semestre de 2022 se agregaron en ese mismo periodo 809,000 pesos y en el primer semestre de 2019, antes de la llegada de la crisis por la pandemia, también se habían generado más de 800,000 puestos en la población ocupada, ¿no? Entonces, si lo vemos únicamente en lo que va de 2023, pues no es un gran desempeño y además, pues no está impulsado por el empleo formal, ¿no? Pero en la comparación anual, pues todavía tenemos este punto positivo de un incremento anual de más de 1 millón de puestos, impulsado no solo por el empleo formal, porque 7 de cada 10 empleos generados entre el segundo trimestre de 2022 y el de 2023 fueron formales, sino que también ha sido impulsado por el empleo de las mujeres, ¿no? 8 de cada 10 empleos nuevos generados en el último año han sido para mujeres, lo cual pues nos ayuda a avanzar hacia una mayor participación femenina en el mercado laboral, ¿no? Entonces hay ahí algunas noticias positivas, hay que ponerle un poco de atención a este tema del desempeño en los primeros 6 meses del año y buscar que se revierta esa tendencia, pero pues dentro del balance vemos un poco más de empleo formal respecto al año pasado, más mujeres en la economía y vemos también una caída en la informalidad laboral y en la desocupación, que pues sin duda también son avances, aunque no signifiquen que pues ya todo está listo y bien. ¿Y qué habría respecto a lo que gana el trabajador? Porque también ahí habría que a comparar pues lo que se reporta versus los términos reales, ¿no? Sí, así es. Realmente en los últimos años, en los últimos periodos, afortunadamente lo que hemos visto es que los ingresos laborales de las personas han crecido como lo han hecho durante ya un buen rato, por encima de la inflación, ¿no? Entonces esto nos permite, pues de cierta manera, a quienes estamos en la población ocupada, pues atender y enfrentar de cierta manera los incrementos fuertes en precios que hemos visto particularmente a inicios de este año y durante el año pasado de una manera muy importante, ¿no? Entonces sí vemos que los ingresos han continuado con su tendencia de incremento. Ahorita el ingreso promedio de un trabajador es de por ahí de 9,500 pesos mensuales en términos reales y es 6% mayor al nivel que observábamos al cierre del año pasado, ¿no? Y esto es un 6% real, ya descontando el efecto de la inflación. Entonces, esta tendencia ha permitido, entre otras cosas, que a lo largo de los últimos años, por ejemplo, tomando en cuenta la más reciente medición de pobreza que salió hace unas semanas para el 2022, se haya reducido de una manera impulsada por el incremento en ingresos laborales, ¿no? Entonces hay que recordar que este tipo de mediciones sí nos hablan pues de la generación de empleo, de cómo está el empleo en este momento, pero también muestran pues las herramientas y los elementos que ayudan a que la pobreza laboral o la pobreza se pueda reducir en el país, ¿no? Entonces ese es un elemento positivo, por supuesto no es un elemento suficiente para erradicar la pobreza, pero sí vemos que esta tendencia de crecimiento en los ingresos laborales, al menos en la primera parte de 2023, se ha mantenido.
Claro, y también hemos aprendido del IMCO, por ejemplo, Ana, cómo entender si una familia tiene suficiente ingreso, porque aunque a muchos nos suene raro, porque a lo mejor no estudiamos economía o no estudiamos estas áreas, el trabajo remunerado no es necesariamente la única fuente de ingresos que tiene una familia. Exacto, no es la única fuente, hay diversos rubros que dan ingreso a las familias de México y que pesan de diferente manera por diferentes estratos socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, el ingreso proveniente de diferentes transferencias, no solo transferencias gubernamentales, sino también, por ejemplo, remesas, jubilaciones o transferencias en especie que no necesariamente están en dinero, que vienen de otras familias o de otras organizaciones. Todo eso impacta en la cantidad, en el nivel de ingresos de las familias. Y también hay ingresos por rentas, por inversiones, todo eso varía dependiendo del hogar del que estamos hablando y del estatus socioeconómico en el que se encuentra, ¿no? Entonces, todos estos ingresos, no solo los laborales, son los que componen toda la canasta de recursos que las familias tienen y con las que pues buscan atender y cubrir sus necesidades de bienes alimenticios y no alimenticios, ¿no? Entonces, ahí los ingresos laborales sí son la mayor parte de los ingresos, representan más del 60% de los ingresos promedio de una familia, pero no son los únicos, como bien dices, y dependiendo de estos niveles de ingreso es que medimos quiénes están en pobreza, quiénes están en vulnerabilidad por ingresos y vemos pues cómo difiere la calidad de vida y el estándar de vida de las diferentes personas en el país. Y eso nos lleva a hablar de la equidad o la falta de equidad respectivamente, ¿no, Ana? Porque a pesar de estos avances y estos puntos que podemos ver con algo de optimismo, pues también está la parte en la que entendemos la realidad de muchas regiones, por ejemplo, o de ciertos grupos, o de cierto tipo de trabajadores. ¿Qué nos podrías comentar en esto? Porque a lo mejor nosotros tendemos a asociarlo con que, por ejemplo, en la frontera norte a lo mejor el ingreso por el salario mínimo es mayor, pero pues ese es uno de muchos puntos y hay muchas cosas que poner sobre la fórmula, ¿no? Sí, así es. Realmente las disparidades en México lamentablemente persisten de una manera pues, muy fuerte, ¿no? Sabemos, y como bien dices, que en Baja California, en Tijuana, la situación es muy diferente a la que se ve en otros estados, por ejemplo, del sureste, ¿no? En Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Entonces, eso es algo que persiste y que pues, todavía no se soluciona con el tema de la generación de empleo, ¿no? Incluso lo vemos en términos de cuánto empleo se ha generado a lo largo de estos 6 meses, ¿no? En estados como Baja California, como Baja California Sur, como también, por ejemplo, Coahuila, sí ha incrementado el empleo a lo largo de los últimos 6 meses, pero luego nos volteamos a estados como Aguascalientes, o Chiapas, o Chihuahua, o Oaxaca, o incluso Nuevo León, y vemos que el empleo está cayendo, ¿no? Entonces, estas diferencias en desempeño se ven de manera muy importante en los estados y nos hablan de pues, qué tanto están avanzando en términos económicos o no, y esto cuando no se atiende y cuando no vemos un incremento generalizado en cantidad de empleo y en calidad de empleo, pues nada más ayuda para profundizar brechas que ya existen, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante y también vemos, por ejemplo, en el tema de los incrementos en ingresos promedio, decías ahorita de los diferentes tipos de trabajadores, ¿no? Y vemos que aunque sí ha incrementado casi generalmente el ingreso promedio mensual en términos mayores que la inflación, hay un par de tipos de trabajadores donde el incremento no ha sido muy sustancial o incluso ha caído ya cuando descontamos el efecto de la inflación, ¿no? En los trabajadores, por ejemplo, que se dedican a la protección y a la vigilancia, es el único tipo de ocupación donde el crecimiento de los ingresos fue menor al crecimiento de la inflación y por ende ahorita tienen menos posibilidades, su ingreso tiene un menor nivel, un poder de adquisición más bajo que el que tenía hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Y también vemos que en los trabajadores de la educación el ingreso no ha crecido demasiado cuando comparamos con otros trabajadores como los que están en el comercio o los operadores de transporte o los trabajadores en servicios personales. Entonces ahí vemos también que pues, hay algunos sectores que se han beneficiado más, donde ha habido mayores ingresos en incremento y donde las condiciones están mejorando más que en otros. Entonces ahí también pues es un punto interesante a tomar en cuenta
tal vez para políticas, no necesariamente a nivel federal, pero a nivel estatal o municipal, donde se pueda atender este tipo de brechas que persiste en el desempeño de los ingresos en los diferentes estados. Y me imagino que también la iniciativa privada en cuanto a las estrategias de desarrollo que plantee, porque evidentemente, y no sé si a lo mejor estoy llegando a un punto real o válido, que evidentemente solamente subir el salario mínimo entonces no es suficiente para acabar con esa inequidad y Ana, lograr mejores ingresos para las familias trabajadoras. Definitivamente no es algo suficiente, no es algo suficiente. La medida de incremento en el salario mínimo, aunque sí puede tener beneficios, en particular en términos de pobreza laboral, digamos, para quienes están ahí en la orilla entre pobreza y no, incrementar el salario mínimo puede ser útil ahí para sacar a un grupo pequeño relativamente de personas de esta situación, pero solo afecta por un lado a quienes ahorita ganaban el salario mínimo o un ingreso menor al que está en el nuevo salario mínimo, y además solo beneficia o tiene el potencial de beneficiar a personas que están trabajando con empleos formales, ¿no? Claro. Porque sabemos que la informalidad es un tema fuertísimo en México. Más de la mitad de los trabajadores del país tienen empleo informal, y el empleo informal por definición no te cubre y no te cumple tus derechos laborales, y el acceso a tener un salario que se defina dependiendo del salario mínimo es un derecho laboral, es algo que está en el sector formal. Entonces, para todos estos 55% de las personas ocupadas en el país, el incremento en el salario mínimo realmente no es algo que afecte demasiado, y por eso no afecta los ingresos. Y también para una gran parte de la población ocupada formal, pues dado que ya estaban por encima de ese salario mínimo, ya sea en gran o pequeña medida, tampoco va a tener un impacto demasiado notorio, ¿no? Entonces, esta medida del incremento en el salario mínimo tiene varias limitaciones, y por eso pues tiene que haber muchísimos otros esfuerzos que estén encaminados a incrementar los ingresos, dentro de los cuales está uno del que no hablamos tan frecuentemente cuando hablamos de empleo, que es, por ejemplo, el impulso al ambiente económico, al ambiente de negocios, a la atracción de inversión, porque al final del día, si no crecemos la actividad económica, si no permitimos que los negocios que hay crezcan o que se abran nuevos, pues va a estar más difícil generar una mayor cantidad de empleos y buscar que sean más productivos para tener mayores ingresos. Claro, y es muy interesante, pero también complejo, sin duda, en hablar de estos temas. ¿Con qué podríamos cerrar? En medio de toda esta serie de elementos, este análisis, estos números que, insisto, son muy, muy interesantes, ¿a qué conclusión debemos de llegar? O sea, ¿a dónde tenemos que voltear a ver, Ana, de frente a estos retos? Pues creo que es interesante ver los datos de empleo e ingresos en un periodo en el que acabamos de recientemente ver datos de ingresos y gastos de los hogares y de pobreza multidimensional en el país, porque es importante recordar que aunque tengamos avances en términos de pobreza, por ejemplo, en términos de vulnerabilidad, hay todavía retos y persiste todavía el hecho de que hay alrededor de 9 millones de personas en pobreza extrema, hay millones de personas también en pobreza aunque sea moderada, y generar empleos y tener ingresos que van creciendo en algunos tipos de ocupación no es suficiente. Tenemos que generalizarlo más, tenemos que atender problemas en los estados del sur, sureste, donde la formalidad es todavía menor y en algunos casos es de menos del 20% de la población ocupada. Tenemos que atender estos temas para que los ingresos crezcan en todos los tipos de trabajadores, en todos los tipos de trabajos, y tenemos también pues que identificar desde el punto de vista estatal e incluso municipal cuáles son los retos de cada una de las regiones del país, ¿no? Entonces, en términos generales, ver que a lo largo del último año se haya creado más de 1 millón de empleos es algo bueno, positivo, por supuesto, que haya sido impulsado por la formalidad también lo es, pero pues hay que buscar dar un mayor impulso este año, en 2023, porque en los primeros 6 meses la generación de empleo no fue particularmente destacada, ¿no? Entonces ahí pues nos permite ese seguimiento tan continuo, ir viendo qué tal vamos, dónde tenemos que dar mayor impulso, y pues básicamente creo que eso es lo que podemos hablar en este segundo trimestre del año con los datos que tenemos. Muy bien. Ana, te agradezco mucho. Antes de despedirnos, pues solamente si nos compartes al público, a quienes nos ven y nos escuchan, si quieren aprender más del IMCO, revisar los reportes que publican o ver los detalles de esto que nos acabas de adelantar, que bueno, fue como una probadita, como un resumen, pero hay muchos otros datos que pudieran por ahí consultar. ¿Cómo los encuentran?
Claro que sí, pues nosotros tenemos ahí nuestra página de internet donde pueden ver todas las publicaciones que hacemos, no solo en términos de mercado laboral, sino de comercio, de anticorrupción, de energía, todo eso lo tenemos en imco.org.mx. Y para ver el seguimiento que damos diario literalmente a todos los datos económicos o datos de políticas públicas, estamos en Twitter, en Facebook, en todas las redes como @IMCOMX, y ahí nos pueden seguir para pues estar viendo toda esta información que publicamos día con día, ¿no? Entonces ahí pues, con mucho gusto les compartimos todo. Muchas gracias, Ana. Un abrazo y espero que nos volvamos a escuchar muy pronto. Buenos días. Abrazo, claro que sí, hablamos pronto. Buen día. Gracias, es Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, hablándonos de cómo ha sido el crecimiento de los ingresos laborales, la cantidad de empleos generados y lo que hay alrededor de ello en el primer semestre del 2023.